No sé si os habéis preguntado en algún momento si a los pequeños roedores o conejos, es decir, conejo, cobayas, hámsters, les gusta jugar. ¿Y os habéis preguntado si lo necesita? Pues bien, el juego no es nada más y nada menos que ejercicio. ¿Y qué genera el ejercicio? Endorfinas. Las endorfinas nos producen una sensación de bienestar, una sensación de relajación, estamos como completos. Por lo tanto, podemos afirmar que sí, que es muy bueno para ellos el juego porque al final están haciendo ejercicio. ¿Pero les gusta realmente jugar? En este vídeo os lo vamos a explicar. Realmente en la naturaleza lo que se dice es que los pequeños roedores o los conejos no les gusta jugar. Esa es la realidad. Y dirás, ¿cómo lo sabes, Leila? ¿Cómo puedes hacer una certeza de esta manera? Pues bien, decimos que no les gusta jugar, no es porque no les guste jugar realmente, sino es porque ellos no tienen tiempo para jugar. ¿Por qué? Por supervivencia. Cuando los pequeños gazapos, por ejemplo, cuando las pequeñas cobayas recién nacidas o diferentes tipos de animales son pequeños, dependen totalmente de la madre o del padre, ¿no? Entonces, como no tienen nada que hacer, les gusta jugar, son juguetones, están investigando y tienen ya esto innato. Pero ¿qué pasa cuando se están haciendo mayores? Que entonces empiezan a vivir en soledad, en independencia, y como empiezan a vivir en independencia tienen que buscarse el alimento, tienen que sobrevivir, entonces tienen tantas ocupaciones que ya se olvidan del juego, para ellos no es algo importante, entonces pierden esta virtud de jugar. Muy bien, entonces ahora os vamos a explicar por qué los animales o los pequeños roedores en nuestra casa o conejos sí que juegan, y es nada más y nada menos porque dependen de nosotros. Al no estar en libertad, al no ser ellos independientes, ¿no? Que dependen de nosotros, que están viviendo en cautividad, eso provoca que el animal ya no tenga que sufrir por su supervivencia, que ya no se tenga que buscar el alimento. Todos estos factores hacen que él tenga mucho más tiempo libre, y el tiempo libre no solo provoca que si están parados estén en mala forma, sino que también provoca estrés o soledad o diferentes factores que hacen que nuestra mascota pueda estar muy mal. Por eso nosotros, cabe de nuestra mano propiciar el juego, aunque sea en edad adulta, para precisamente que ellos estén en forma, estén contentos y generen esas endorfinas que os estábamos diciendo al principio del vídeo, que le van a hacer que esté muchísimo más feliz, más contento y físicamente con mejor salud. En algunos vídeos os hemos explicado diferentes técnicas para que se muevan, para que jueguen un poquito más, pero nosotros os queríamos presentar hoy los nuevos snacks de la gama Naturalis, que son todos los que tengo aquí. Esto que parece un set de decoración que lo hemos preparado para esta ocasión, para hacer el vídeo, pues no es así. Esto lo tenéis todos a disposición y es genial para vuestras mascotas. Y lo que os queremos explicar es cómo podéis utilizar como beneficio este tipo de productos. El primer punto y más importante para utilizar este tipo de snacks es que es una alimentación totalmente funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, como veis aquí, está hecho totalmente de flores, hierba y heno, que al final es la base de la alimentación del pequeño roedor. Es decir, que lo estamos nutriendo con alimentos funcionales que no le hacen ningún daño y que además propician que jueguen. El siguiente beneficio que tienen los snacks es el morder, morder y más morder. ¿Qué quiero decir con esto? Estos pequeños animalitos no se llaman roedores sin ningún motivo, y es que les encanta estar mordiendo todo el rato. ¿Por qué les encanta? Pues porque sus dientes nunca dejan de crecer, y como no dejan de crecer tienen que tener un desgaste continuo. El desgaste continuo lo hacemos con el heno, pero también lo hacemos con diferentes elementos como los que tenemos aquí. Por ejemplo, este pequeño snack que tenemos aquí, si os dais cuenta, esto es abedul, está muy duro. Esto significa que es un snack que se come por completo, esto se lo va a comer entero y que le va a durar muchísimo tiempo, le va a ayudar a desgastar los dientes y además a estos pequeños roedores les va a encantar. Siguiente punto, hola ejercicio.
es lo que os estábamos diciendo todo el día, endorfinas, ¿no? Es lo que queremos que segreguen nuestras pequeñas mascotas para que estén mucho más contentas. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque la forma de estos pequeños snacks no es por casualidad. ¿Y qué me refiero con la forma? A que si os fijáis, tanto este de aquí, como este pequeño tubo de aquí, o incluso este, son todos circulares. ¿Por qué son circulares? Porque se pretende que la pequeña mascota pueda jugar con él, por ejemplo, empujándolo, llevándolo de un sitio a otro, ¿no? O incluso metiéndose, si os dais cuenta, todos tienen poco peso realmente. Este que no tiene, que parece ser pesado, pero tiene todos estos lados de aquí para que pueda rodar perfectamente, y esto hace que puedan jugar con ellos, que se diviertan y que lo lleven, si tienes más animales, ¿no? Que lo compartan. Es muy bueno para ellos y es un elemento perfecto para que hagan muchísimo ejercicio. Y es que lo más bueno de todos estos snacks es lo que os estoy diciendo, que nada está hecho por casualidad, o sea, todo está pensado. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Porque incluso los elementos que tienen de heno también están pensados para esto, porque los roedores, ¿qué tienen? ¿Qué característica tienen que les define? Que les gusta esconderse. Pues bien, si os fijáis, todos estos snacks tienen agujeros. Este tiene un agujerito aquí con una pequeña tapa para que se pueda esconder. Luego está este pequeño túnel también con un gran agujero, y esto es para que ellos puedan esconderse, jugar con ellos y también cobijarse con el heno. Como veis, estos snacks tienen múltiples beneficios para ellos y además son muy versátiles, y por lo tanto os recomendamos que los utilicéis, porque ya os digo, os dan tantos beneficios que os olvidáis de comprar 1000 cosas o de tener 1000 elementos en la jaula, porque ellos mismos ya os ofrecen todas estas posibilidades. Los podéis encontrar en 6 variedades. Tenéis este túnel grande que tenemos aquí a nuestra derecha, tenéis esta pequeña casita de aquí. Luego vamos con este pequeño rollo con un poquito de flores por dentro, este pedazo rollo que tenéis unas hendiduras aquí que vienen con el propio snack para poderlo enganchar en la jaula si queréis, ¿vale? Y que lo van a desgastar y les va a durar muchísimo tiempo. Y por último, estos pequeños rollitos que semejan como si fueran sushi, que así se llama el snack, Sushi Mix, porque encontraréis diferentes plantas y además son muy buenos. Cada uno tiene propiedades diferentes, así que os podéis hacer vuestro propio menú. Y el cuniconsejo de este vídeo es muy curioso. En primer lugar, deciros que recordar que el ejercicio no solo es ejercicio físico, sino también mental. Les va a ayudar muchísimo, así que nunca lo olvidéis. Y el segundo cuniconsejo, que no es un cuniconsejo, sino que es una sugerencia que os puedo hacer, es que si compráis o si tenéis a disposición todos estos snacks, podéis hacer, como he hecho yo aquí, un pequeño escenario, un pequeño circuito. De hecho, si os compráis suficientes túneles, o incluso con los túneles generales de Naturalis, podréis hacer un circuito como si fuera un laberinto o una zona de juegos, que les va a gustar mucho a ellos porque se van a poder esconder, porque lo van a poder comer y porque lo van a encontrar muy acogedor.